Hoy vamos a hablar de un hombre que se atrevió a hacer algo increíblemente valiente, mirar a su país a los ojos, diagnosticar sus enfermedades y proponer una cura que para muchos era radical. Su nombre, Gaspar Melchor de Jovellanos. Él fue, sin duda, la mente más brillante de la Ilustración española, un reformador que se enfrentó a los poderes establecidos armado únicamente con la razón y una integridad a prueba de bombas. Vamos a meternos de lleno en su historia. Miren bien este retrato. Lo pintó su amigo, el gran Francisco de Goya. Fíjense en esa expresión, esa melancolía. Casi se puede sentir el peso de toda una nación sobre sus hombros. Y esto nos lleva a la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. ¿De verdad puede una sola persona llegar a ser la conciencia crítica de todo un país en plena crisis? Pues bien, Jovellanos fue precisamente eso, la conciencia de España. En una época de corrupción, de caos, de cambios brutales, su nombre era sinónimo de rectitud. No era un político más, ni un escritor de salón. No, era una auténtica autoridad moral. Para entender este hombre es que es clave entender el lío de época que le tocó vivir. Fue una auténtica montaña rusa. Primero, con Carlos III tuvo un momento de luz, una oportunidad para proponer reformas y modernizar el país. Pero luego, ¡fas!, estalla la Revolución Francesa y el pánico se apodera de la corte. Los reformistas como él pasan de ser la esperanza a ser sospechosos. Y para rematar, al final de su vida le toca vivir la invasión napoleónica, donde tuvo que elegir bando y, por supuesto, eligió la resistencia. Y ante todo este panorama, Jovellanos no se quedó en la queja o en el lamento. ¿Qué va? Él se puso la bata, por así decirlo, y actuó como un médico. Hizo un diagnóstico profundo, casi quirúrgico, de los males que tenían paralizada a España. Su diagnóstico giraba en torno a una palabra clave: los estorbos. Ojo, que él no decía que a España le faltarán recursos o talento, para nada. Lo que decía es que había una serie de obstáculos, de barreras, de estorbos, que lo frenaban todo y que mantenían a la gente sumida en la pobreza. Y su análisis fue brillante por lo claro que era. Dividió esos estorbos en tres grandes grupos que además estaban conectados entre sí. Por un lado, los políticos. La tierra estaba bloqueada, en manos muertas, que la nobleza y la iglesia la acumulaban y no se podía ni comprar ni vender. Luego estaban los morales, la gente no tenía formación, los agricultores no tenían ningún incentivo para mejorar sus tierras. Y para colmo, los físicos, un país sin carreteras ni canales, pues era un país sin futuro, incapaz de crear un mercado que conectara a todos. Claro, diagnosticar está muy bien, pero ¿y la cura? Pues Jovellanos también tenía una receta, una serie de soluciones que se basaban en dos ingredientes que, en esa época, eran totalmente revolucionarios: la razón y la libertad, sobre todo la libertad económica. Y toda esa receta, toda esa genialidad, la plasmó en su obra cumbre, el informe sobre la ley agraria. Y esto no es un simple libro de economía, es el gran testamento político de la Ilustración española, un manual de instrucciones para transformar el país desde su mismísimo corazón, el campo. Y para que nos hagamos una idea de lo radical que era su propuesta, solo hay que ver este antes y este después. Él proponía pasar de una tierra atada, bloqueada, a que fuera una mercancía libre, dejar de darle prioridad a la ganadería de la mesta para centrarse en la agricultura, de que el Estado controlase los precios a que lo hiciera el propio mercado. En definitiva, quería convertir al campesino ignorante en un agricultor con conocimientos técnicos, o sea, un cambio total de las reglas del juego. Pero él sabía de sobra que de nada servía cambiar las leyes si no se cambiaba la mentalidad de la gente. Por eso su otra gran obsesión fue la educación. Defendía una enseñanza para todos, universal y gratuita y centrada en ciencias útiles, matemáticas, física. Quería formar ciudadanos productivos, no eruditos de salón. Y no fue solo palabrería, Él mismo fundó en Gijón, su tierra, el Real Instituto Asturiano, una escuela técnica absolutamente pionera. Pero claro, ir por ahí diciendo estas verdades en una época tan convulsa, pues tenía un precio. Y un precio altísimo. Y aquí es donde la figura de Jovellanos se vuelve, si cabe, más grande, más heroica. Porque su integridad le pasó una factura tremenda. Fíjense qué caída, de ser ministro de Gracia y Justicia, uno de los hombres más poderosos del reino, a acabar como un prisionero político. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, por honesto, por negarse a tragar con la corrupción de la corte, por chocar de frente con el todopoderoso Manuel Godoy, lo castigaron y lo desterraron por ser básicamente incorruptible. 7 largos años. Ese es el tiempo que pasó encerrado en el castillo de Bellver, en Mallorca. No por ladrón, no por asesino, sino por el delito de pensar por sí mismo y de no venderse. Fue un sacrificio brutal, el altísimo precio que tuvo que pagar por defender sus principios hasta el final. Su gran amigo, Goya, que lo admiraba una barbaridad, lo entendió todo a la perfección. No lo retrató con los ropajes del poder, no. Lo pintó así,
¿Cómo lo ven? Pensativo, casi agobiado, porque Goya vio lo que era en realidad, la viva imagen del intelectual preocupado por su país. Captó el peso de España en la mirada de un solo hombre. Pudieron encerrar al hombre, sí, pero sus ideas... ¡Ay! Sus ideas ya volaban libres. Y ese es su verdadero legado. Un legado que saltó los muros de su celda y que ayudó, y mucho, a construir la España moderna. Y vaya si volaron sus ideas. Su impacto fue gigantesco. Fueron la semilla del liberalismo moderado que acabaría dando forma a la Constitución de 1812. Inspiraron las grandes reformas del campo del siglo siguiente. Fue de los primeros en hablar de derechos humanos y de una justicia igual para todos. Y quizás lo más importante, nos enseñó una nueva forma de querer a tu país, un patriotismo que no se basa en la alabanza ciega, sino en la crítica constructiva para intentar mejorarlo. En el fondo, si tuviéramos que resumir toda su obra, toda su vida, en una sola convicción, sería esta. La felicidad de un pueblo no es algo que cae del cielo, se construye. ¿Y cómo? Pues con dos pilares fundamentales, una buena educación para todos y una economía que ofrezca oportunidades justas. Al final, la vida de Jovellanos nos deja ahí, flotando, una última pregunta. Una pregunta que, la verdad, resuena mucho hoy en día. En un mundo tan crispado, tan polarizado como el nuestro, ¿no serán, al final, la integridad y la razón las herramientas más revolucionarias que de verdad existen?